tal? Buenas noches. Estamos en el primer programa 2018 de Código Político y tomamos, entre muchos, dos temas de la agenda de esta semana. Va a haber otros, pero como eje del programa, principalmente dos. Por una parte, el DNU del presidente Mauricio Macri, que introdujo modificaciones, lo que llaman desburocratización del Estado, reordenamiento del Estado, con cambios en 140 leyes y bajas en otras tantas normas que regulan actividades de organismos, de ministerios. ¿Y por qué tomamos este tema? Bueno, porque esto antes o después afecta también a lo que son los medios de comunicación en manos del Estado, y es por eso que está con nosotros Hernán Lombardi. Lombardi es el secretario de medios del sistema de medios federales, pero es mucho más que eso, es un intelectual, es un polemista. Vamos indudablemente a conversar con él de lo que mencionábamos recién sobre el DNU de Macri, sobre cómo afecta a los medios o puede afectar a los medios del Estado, pero vamos a hablar de otras cosas también que vienen ocurriendo, algunas que han ocurrido esta semana, como opiniones acerca del traspié diplomático que tuvo el ex canciller Héctor Timerman para viajar a Estados Unidos con motivo de un tratamiento que está siguiendo por su estado de salud. Vamos a profundizar un poco en la mirada de Lombardi de cómo arranca la sociedad argentina con 2 años de un gobierno que cambió el estilo del kirchnerismo, pero que a juicio mío no ha logrado cerrar todavía esa brecha que hay entre amigo y enemigo que se impuso en la política argentina en la última década larga. Y la otra novedad de la semana es de hoy, no es buena para nada. El INDEC informó que la inflación de diciembre, el cierre del año 2017 fue de 3.1, con lo cual se redondea una inflación anual cercana al 25%, 24,8 para ser exactos. A ver, hay una cantidad de atenuantes. Si uno fuera lineal, diría, 2 años después, el gobierno de Macri tiene casi la misma inflación que dejó el gobierno de Cristina. El gobierno de Cristina se fue con alrededor de un 28%. Recordemos que no se medía la inflación, que había un IPC que hacía la oposición en el Congreso. La pregunta es cuánto esto puede afectar algo que otros indicadores vienen marcando como recuperación económica, recuperación del consumo, lo que llamamos economía de bolsillo. Y para hablar de eso y para hablar de cómo fue el desarrollo del año pasado en materia de consumo y economía de la calle, está con nosotros Guillermo Oliveto, un especialista en el tema, un hombre que nos acompaña periódicamente, que la verdad, entre nosotros, teníamos esta invitación pendiente que debimos cancelar en 2 o 3 oportunidades porque la realidad nos impuso otra agenda y así tuvimos que encararlas. También va a estar con nosotros Santiago Dorrego. Santiago Dorrego es colega aquí en TN. Lo convocamos porque, siempre nos puede dar una mirada desde un ángulo diferente sobre, qué fue lo que más impactó, lo que más gustó, lo que más seguidores tuvo en las redes sociales, de declaraciones de políticos, de algunos episodios. Vamos a hacer una recopilación con él y vamos a tratar de divertirnos también. Y no vamos a dejar de hablar ni de la palmera ni del ballet. Pero ahora arrancamos con Hernán Lombardi. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. A ver, vamos de lo particular a lo general.
¿Cómo pueda...? Primero, he leído que va a haber algún tipo de modificación en la televisión digital argentina, digamos, algún tipo de reordenamiento, reacomodamiento, que está planteado en la televisión pública un congelamiento salarial para el 2018. Digo, esta reformulación o reordenamiento del Estado, ¿cómo le puede pegar a los medios públicos? Bueno, vayamos al revés, de lo general a lo particular un poquito. Nosotros estamos convencidos, y sobre todo los que transitamos la salida de los gobiernos autoritarios, que los medios públicos son imprescindibles para una vida republicana activa y democrática. Digamos, nosotros estamos convencidos del gobierno que los medios públicos son una herramienta trascendente a la hora de hacer república y democracia en Argentina. Por eso estos primeros 2 años tuvimos una tarea ímproba, muy laboriosa, de cambiar lo que había sido un aparato de propaganda al servicio del kirchnerismo, un aparato de propaganda como en Argentina no tenía noción en los tiempos modernos. Obviamente uno puede citar, pero en tiempos de democracia jamás se había construido un aparato del Estado tan brutalmente destinado a la propaganda política como lo había tenido el kirchnerismo. Y estos 2 años nosotros, por un lado, siempre con la gran austeridad que marca el presidente de la Nación, pero creemos que exitosamente pudimos restaurar una cuestión que tiene que ver con que todas las voces se pudieran opinar. Estamos orgullosos de nuestros noticieros, estamos orgullosos de haber puesto una ficción que se llama Cuéntame, que es la historia de la Argentina de los años más duros, de los años de plomo, de la muerte de Perón a la asunción de Alfonsín, donde se puede decir, estamos orgullosos de programas periodísticos como el de Mario O'Donnell o uno de Cada Noche, que hasta Graciela Fernández Mejide, una entrañable persona de la democracia, actúa como periodista. Quiere decir, pudimos restaurar todo esto en un clima de austeridad y esto está bueno. Esto es contenido. Es contenido. Y te decía, Eduardo, uno se siente orgulloso que una Argentina crispada, como vos definías recién en la introducción, una Argentina que todos son argumentos ad hominem, es decir, depende quién lo dice de lo que voy a opinar. Fíjate que esto casi no estuvo en cuestionamiento. Nadie discute el pluralismo de que fue la televisión pública argentina y la Radio Nacional estos 2 años. A mí eso me llena de orgullo porque en el medio de la crispación todos son ataques. Entonces fue algo de lo cual estamos orgullosos. Ahora hay una segunda etapa que tenemos que profundizar, la austeridad, porque junto al diseño del aparato de propaganda había las grandes desatinos, digamos. El arquitecto debido, como se llevaba mal probablemente con el sistema de la televisión pública, organizó una propia, que era todo lo que había en fabricaciones militares, lo que se llama el CIARA. Entonces, el Estado, todos los argentinos sosteníamos la televisión pública argentina, por un lado. Todo el sistema alrededor de Educar, es decir, Encuentro, Pacapaca y Deportv, por otro. Y además un sistema ad hoc que funcionaba en fabricaciones militares, para describirlo. El Ministerio de Planificación Federal, en la sede de fabricaciones militares en Cabildo y al 400, financiado a través de la Universidad de 3 de Febrero, tenía otra unidad audiovisual. Bueno, esta ya había estado bastante desactivada, ahora la terminamos de desactivar. Esto no quiere decir que estemos en contra de medios públicos, al revés, estamos poniendo racionalidad en algo. Ahora, la Argentina nos da para que tengamos 3 unidades diferentes. Eso en términos monetarios, ¿qué significaba? Si se puede cuantificar. Bueno, usted piense que solamente en esta unidad de fabricaciones militares que sostenía canales que usted nunca escuchó hablar, el Aqua Federal, el Aqua Mayor, tenía... se llegaba a 430, 440 millones de pesos por mes, que ya lo habíamos empezado a desactivar y terminamos ahora a fin de diciembre, pero para que todos tengamos tranquilidad. ¿Vio? Porque al calor del debate político se dice, van a cerrar la televisión digital argentina, que es para los que no acceden al cable, es un proyecto que llega a 3 millones de personas. Bueno, eso se dijo durante los últimos 20 días, pero como siempre asoma la verdad, por suerte la verdad son los hechos. La televisión digital argentina está mejor que nunca y bueno, y los argentinos podemos... Pero supongo que esto sí hay algún tipo de readaptación
en el sistema. La verdad que lo que hay es una mejor coordinación de esfuerzos que se hacen en otros lados. Pero al ciudadano le llega lo mismo, le llega Encuentro, Paca Paca, Deporte Vera, Televisión Pública y todo el sistema de la televisión digital argentina. Ahora, también para cuantificar, ya no en dinero, sino en gente. ¿Qué significa esto? Bueno, en ese aspecto son 180 personas que trabajaban con asistencia técnica en la Universidad de 3 de Febrero que no se desempeñan más. Y nosotros no es agradable decirlo, pero hay que decir las cosas. Es así. Nosotros no podemos tener un Estado que, al calor de tanta demagogia y populismo que hemos tenido, sostenga estas aventuras locas donde hay, insisto, muchas áreas superpuestas o ensolapadas. Pero ahora vayamos al tema de la televisión pública, que tampoco lo quiero soslayar, que lo tocaba Eduardo recién. Iniciamos un procedimiento, una transformación de la cual estamos orgullosos. Volvimos a la ficción, pluralismo. En estos 2 años todo el mundo dijo, todas las voces se pudieron acercar. Pero había deformaciones. Hay unas deformaciones, si bien yo podía citar algunas nomás. En el 2002 se desempeñaba en Canal 7, en la televisión pública argentina, 650 personas. Cuando nosotros iniciamos la gestión, las 650 pasaron a 1.115. Ahora hay 1.057. Un crecimiento del 70%. Estos crecimientos del 70% son los que hacen que después la carga del Estado sobre el conjunto de los ciudadanos sea inaudita. ¿Qué hacemos? En un contexto de, como todos los que nos escuchan saben bien, y sobre todo los periodistas, en un contexto muy difícil para el medio. También habían sucedido por un lado, una modernización y una transformación. Sí, bueno, hay una convergencia. Una convergencia en el mundo, que estas son las transformaciones mundiales. Esto le pasa a la empresa privada, a la empresa pública. Pero a su vez, este aparato de propaganda había creado medios paraestatales. Financiados con pauta oficial. Con pauta oficial. Esto era así. Se cayó la pauta oficial, se cayó y nos genera una crisis de empleo. Nosotros estamos tratando... Sí, es como una doble pinza, ¿no? La reindustrialización por un lado, o el cambio tecnológico por un lado. Que va a dar oportunidades, que va a haber nuevas oportunidades. No, es cierto, pero mientras afecta tanto, mucho al periodismo más pequeño, al periodismo del interior, al periodismo de papel, al periodismo gráfico, lo afecta mucho. Exactamente. Esto por un lado. Por el otro, aquellos medios que habían surgido repentinamente artificialmente, exclusivamente para... Objetivamente genera una situación compleja. Genera una situación compleja. En esa situación compleja, nosotros, y vemos la deformación de lo que nos pasa en la televisión pública. Nosotros tenemos, acá los que están trabajando acá a nuestro alrededor saben bien que hay privilegios en la televisión pública donde convive gente que trabaja muy bien, excelentes profesionales, con un mundo de otros que es abuso y privilegio permanente. Es decir, no solo la planta creció de 700 personas a 1.100, sino que estamos frente, y a veces algunos se enojan, pero hay algunos números que hay que decirlos. El promedio de sueldos son, con horas extras, pero horas extras están incorporadas en los convenios, de 85.000 pesos, y el 30% gana más de 100.000. Son sueldos que, para lo público, son tremendamente altos. Acá nadie puede decir que cuando nos metemos acá, para usar el latiguillo que se nos carga muchas veces a nuestro gobierno, le meten la mano en el bolsillo a los que menos tienen. Estamos hablando de altísimos sueldos. ¿Qué hemos decidido? Para tratar de mantener, considerando la situación, niveles similares de empleo a los que tenemos, para tratar de mantener, porque vemos la situación de lo que pasa afuera, para tratar de mantener, insisto, niveles similares de empleo a los que tenemos, decir, bueno, no va a haber aumento durante el año 2018. Y esta es la propuesta que llevamos. ¿Y dónde la llevamos? A lo que corresponde. Nosotros tenemos, dentro de las muchas deformaciones, 4 sindicatos para 1.100 personas. Un sindicato de prensa, un sindicato de televisión, un sindicato de locutores y el personal jerárquico. Son deformaciones muy grandes, 4, pero es lo que existe. Fuimos al Ministerio de Trabajo, convocamos una paritaria y ahí se está discutiendo. Pero después, otra cosa que es evidente, Eduardo. ¿Por qué lo hicimos así? Está la ley de presupuesto nacional. Nosotros la manda el Ejecutivo, hoy es una ley. Y además, al no estar más los superpoderes, no hay posibilidad de redistribuir. Cosa que está muy bien que sea así. Un gran avance de nuestro gobierno que salimos de la emergencia económica. Bueno, pero entonces,
a mí como ministro a cargo del sistema, digo, señores, este es el presupuesto que votó el Parlamento de la Nación. Con esto nos tenemos que arreglar, veamos cómo hacemos, tratando de mantener los niveles de empleo. Esa es la propuesta. Y yo creo que se va a entender. Por supuesto que es... No, bueno, a ver, los cimbronazos son inevitables. Digo, pero como dice el presidente, nosotros no vinimos acá para estar cómodos. El funcionario público no puede estar cómodo en su posición, Eduardo. Nosotros tenemos... Está claro que no, en un país donde además tiene si no, dejemos infinitos conflictos irresueltos, ¿no? Pero bueno, pero además lo exhibimos y decimos cómo es y lo repetimos. Tenemos un 30% de ausentismo. Digo, pongámonos de acuerdo, reduzcamos el ausentismo. Dentro del sistema de medios. Dentro de la televisión pública. 30% no puede ser. Bueno, en verdad tampoco es una excepción. En general, dentro del sistema del Estado, más allá del sistema público, los niveles de ausentismo son elevados. ¿Sabes? Hay una cosa que yo estoy orgulloso del gobierno al cual pertenezco, que es que este gobierno no convive con los problemas, intenta resolverlos. Y te diría más, con toda humildad, a veces podemos equivocarnos. No, se equivocan, ¿eh? Seguro que lo hacemos. Pero no podemos dejar de intentar resolver problemas. La Argentina, que es un país maravilloso, que tiene un futuro, que los tenemos ahí. No podemos convivir con estos problemas. Todo el mundo sabe lo que pasa en la televisión pública en los últimos 20 años. Vos y yo nos miramos a los ojos, sí, ¿no? Le decimos a todos los colegas, y sabe que había habido una deformación enorme. Bueno, a nosotros nos toca ponerlo en cauce con respeto, con diálogo, convocando a la gente, aceptando que a veces hay gente que piensa diferente. ¿Cómo está viendo a ver, 2 años de gobierno de Macri? Hubo una ruptura de una forma de entender, por lo menos, el ejercicio de la función pública, ¿no? Y de entender el estilo para encarar la política. Después podemos discutir mejores políticas, peores políticas, pero hay un estilo diferente. ¿Cuánto esto mejoró la convivencia no solo de la clase política? ¿Cuánto esto se derramó en la sociedad? Uno tiene a veces la sensación de que menos de lo que parece por el tiempo transcurrido, ¿no? Y esta semana hubo un episodio, yo se lo comentaba recién, ¿no? A propósito del traspié que tuvo el ex canciller Timerman para viajar a Estados Unidos, que desató otra vez una cantidad de opiniones, algunas llamativas por tratarse de legisladores nacionales, de un nivel de virulencia y de confrontación que la verdad que uno dice, bueno, parece que pasó menos de lo que pasó. Yo creo que el esfuerzo de pacificar es un esfuerzo permanente. Pacificar los espíritus. Los episodios que tuvimos en diciembre en el Parlamento argentino, el intento de toma o de impedir que un poder de Estado funcionara fueron muy graves. Eso muestra que, por un lado, irresponsabilidad de una parte de la dirigencia política, minúscula, pero una irresponsabilidad de una parte de la dirigencia política, pero a su vez que los espíritus están muy crispados. Nosotros tenemos que permanentemente pacificar los espíritus. Si nosotros, a mí a veces, viste, en la reflexión de la política, obviamente en Canal 7 se expresan todas las voces, sí, voces claro, que son a veces muy opositoras al gobierno. Nosotros preferimos que eso exista, Eduardo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que intentar poner, ¿cuál es el desafío? Dentro del arco político, democrático y parlamentario, a unas fuerzas que están en el borde de eso. Nosotros no tenemos que expulsarlas afuera del arco democrático, sino traerlas adentro, aunque piensen exactamente diferente de nosotros. Por eso si nosotros, y yo también escuchaba estas opiniones de esta semana, ¿qué es lo que debería pasar? Si nosotros respondemos a todo el fanatismo, con un fanatismo de sentido inverso, ganaron los fanáticos, valga la verdad de perogrullo. Lo que no puede ganar en Argentina son los fanáticos de ningún signo, de ningún signo. Por eso yo miro ahora con la perspectiva política más general. Nosotros, este gobierno tiene una enorme responsabilidad y una enorme esperanza en que surja una oposición dentro del sistema político con raíces democráticas. ¿Qué mejor le puede pasar a la Argentina que haya una oposición que nos supere a nosotros por tener mejores propuestas? Y no como pasó lamentablemente del 83 a la fecha, cuando gobernaron básicamente gobiernos de signo no peronista,
que lo que se apostó fue al fracaso y a la caída. Nosotros queremos una oposición que nos supere porque son mejores en nuestras propuestas. La Argentina cambia con eso, ¿sabes? La Argentina cambia y con un diseño distinto. Nada de buscar hegemonía rara ni tratar de convencer a los otros que piensen igual que nosotros. Un gobierno que piense, que mira el futuro, y una oposición que diverge, pero que quiere superarlo por la positiva y no por la negativa. Bueno, pero hoy, cerrando, y en base a estas ideas de que se sigue con ese clima de hervor, digo, también hoy escuchamos, o ayer escuchamos declaraciones de un sindicalista, Luis Barrionuevo, diciendo, bueno, si el gobierno ataca a los sindicatos, miren lo que le pasó a Alfonsín y de la Rúa. Digo, estas tampoco son declaraciones que ayudan. Pero por eso uno tiene que decir, y además uno como funcionario público, yo recién escuchaba un rosario de insultos que me dedicó Víctor Hugo Morales. Nosotros no podemos responder a eso. Imagínense si nosotros no somos como era la expresidenta que desde el atril te marcaba el dedo de los buenos y los malos. Porque cuando uno es funcionario público, está en una posición diferente. Tiene que absorber los insultos que te duelen. Somos todos seres humanos. ¿Sabes cómo te duelen? Absorberlos y decir, señores, nosotros vamos con la verdad. No podemos responder palo por palo. Somos firmes, pero tenemos ante que nada una convicción democrática y republicana. Si no, se transforma... Somos esclavos de la ley. Los que quieren imponerle... Si se impone la ley de la selva, ganaron los violentos. No, nuestro mandato es la ley. Este es el mandato que cambiemos. Gracias, Lombardi. Gracias a vos. Cuando volvamos, nos está esperando Guillermo Oliveto y también Santiago Dorrego. Santiago Dorrego, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Bien, bueno. Gracias por hacerme la pata. No, por favor. Decime, ¿estuviste revisando un poquito las redes de los últimos meses? Estuvimos haciendo un año para atrás. Estuvimos en realidad revisando sobre los políticos más influyentes en redes sociales. Vos sabés que todavía Twitter, a pesar de que es una red que está un poco de capa caída mundialmente, sigue acá en Argentina sigue teniendo fuerza. Acá en Argentina y en el mundo también a nivel político. Fíjate que Donald Trump sigue bajando línea por Twitter. Es una red que le sigue siendo seductora a los políticos porque es una red de discurso, de pequeño discurso, de pequeña frase, ahora un poco ampliado a partir de que le amplían los caracteres. Y es una red chicanera, que es algo que el político también le gusta mucho. Entonces, digamos, la política no pasa tanto por Instagram y fotos atractivas con filtros y demás, o no pasa por la construcción de un lugar como en Facebook, sino en Twitter pasa por la chicana, y por eso todavía sigue siendo muy influyente. Y los tipos que tienen más seguidores son los políticos más influyentes de Argentina. Hoy en Argentina el que tiene más seguidores es Cristina. Cristina Kirchner tiene casi 6 millones, 5,7 millones, o no, 5,3. 5,3 millones. El presidente Mauricio Macri tiene 4,7, tiene un poquito menos, y después viene un pelotón de 1.400.000 y 1.100.000, donde están Carrió, Vidal, Lusto, Massa. Todo ese pelotón viene abajo, que han sabido también construir Scioli a partir de las elecciones también, y mucho trabajo de inversión en redes. Claro. Decime, ¿hacemos un recorrido? Hagamos un recorrido de lo que estuviste viendo los últimos días. Sí, los últimos días, te diría, yo lo que hice fue hacer 365 días para atrás. Hice el último año a ver cuáles fueron los tweets que causaron más impacto, los que tuvieron más retweets, los que tuvieron más favoritos, los que tuvieron más viralidad, más repercusión. A ver, arrancamos. Arrancamos con uno de los que vos dijiste, está en el lote de los muy seguidos. Sí, de los influyentes, que es Sergio Massa. En marzo del 2017... cuando Macri estuvo con Mirta Legrand y no sabía cuánto cobraba un jubilado, ahí que me preguntaron y yo calculo que... vino como un traspié, miró para allá, bueno. Entonces ahí aprovechó Massa para tirarle fuerte en Twitter y chicanearlo. Mucha gente lo retuiteó y lo favoriteó, le dio su like a ese tweet en particular. Después vienen varios... A ver, que tienen que ver con el año electoral, que fue el 2017, ¿no? Y muchos partidarios, muchos militantes retuitearon y favoritearon los tweets de
Ganamos, gracias, gracias, que es un clásico del año que pasó, y ese ¿no? me imagino de quién es. Y esos tenemos varios, porque vamos a compartirlos. Y tenés el de Macri, que sigue siendo, de hecho, el de Gracias, que tiene una imagen. Mirá, este es el de Cristina. Es el de Cristina. 22 de octubre del 2017. El día de la derrota. El día de la derrota, gracias a todos y todas. Sin embargo, tuvo muchísimos retweets y muchísimos favoritos. Si tenemos en cuenta que es la que más seguidores tiene. Es la que más seguidores tiene, natural. es la que arrastra también mayor cantidad de viralidad. Después están el del presidente, está el de Macri, que fue con una imagen de él allí. Gracias. Ese también es ahí está, 22 de octubre. Vos fíjate que son prácticamente simultáneos. Gracias, gracias, gracias. Y este sigue siendo, en toda la historia de Twitter de Macri, el tweet más exitoso y más retuiteado. ¿Qué significa, si se puede cuantificar, ser exitoso? En este caso son 40.000 retweets, es una viralidad importante, claro. Dentro de la viralidad que genera todo lo que dice, obviamente, es el presidente, ¿no? Es presidente de la nación. Claro. Y estamos lejos de los números de los Estados Unidos, de pronto. No, bueno, o sea, también es otro el mercado, ¿no? Es otro mercado, es otra la población, es otra la movida que se genera. Y después, creo que hay otro agradecimiento más. A ver, no sé si no es el de Carrió, me parece que también, ahí está, que no me manden porque no tomo alcohol, ella había dicho, claro, efectivamente. Había hecho una apuesta, esto el 25 de octubre, y allí está ella parada en el medio del escenario, la foto era de varios días antes. Carrió juega mucho con fotos y juega mucho con fotos también de la trastienda, ¿no? Y en Twitter también, ¿eh? Sí. En Twitter hay una que publicó el año pasado, ¿fue abajo de un auto? Claro, abajo del auto. Bueno, juega mucho con eso. Tienen colaboradores que le sacan fotos en circunstancias también de la vida cotidiana, con amigos y demás. Y eso también lo usa para generar empatía, para generar cercanía. Ese es un manejo que hace Carrió interesante. Eso genera lo que vos decís. Digo, a veces a mí, lo digo desde otro estado biológico, a veces a mí me genera, digo, cuánto genera de empatía y cuánto genera de ridículo. Sí, bueno, en algunos casos. Es que a veces, que siempre dicen el ridículo es un camino de ida, ¿no? En los políticos a veces no, a veces sirve para ablandar y después vuelven acá al cauce y vuelven a tirar sus consignas políticas y se vuelve del ridículo en Twitter. A ver, sigamos Tenemos algunos acá más. Tenemos Macri. Esta, claro. Esto fue de agosto. Vamos a retirarle a Maduro la orden de General San Martín por la violación sistemática del gobierno de los derechos humanos. 3 de agosto del 2017. 77.000 likes, o sea, favoritos, digamos, y 40 y pico mil retweets. Este fue un tuit que generó mucho movimiento por parte de Macri y evidentemente un montón de gente apoyando lo que decía el presidente en ese momento, ¿no? Una sentencia clara, firme, es una frase contundente, digamos, absolutamente. En Twitter. Y eso en general a Twitter le gusta, a toda la tuitósfera le gusta la frase directa. Es muy bueno la tuitósfera. Sí, le gusta la frase directa, le gusta la frase que va al punto, que va al hueso. Tenemos otra de la diputada, ¿no? A ver. Bueno. Carrió la Comisión Cívica, juraron respetar la Constitución y no la van a violar bajo ningún concepto. Fue efectivamente el jueves anterior a la famosa sesión del lunes cuando se aprobó la reforma previsional, cuando el gobierno resolvió levantar la sesión por iniciativa de Carrió con Mario Negri y Emilio Monzó y que dio lugar a la amenaza de que Macri podía firmar un decreto de necesidad de urgencia. Y de hecho, Carrió lo dijo y después lo declaró en medios también. Yo paré el DNU con un tuit. Sí. Y ella lo dijo así. Me parece que se agrandó un poquito, ¿no? Sí. Es Carrió. Digamos, pero bueno. Pero es cierto y tuvo muchos más. Efectivamente, lo veíamos recién en la cifra. Y después hay uno que también... Tenemos uno pintoresco, ¿no? Vamos a uno, que no es de Twitter, es de Instagram. Yo quería poner esta semana, ¿no? Es de esta semana. Yo quería poner uno que saliera de la red social Twitter y que llegara por Instagram y en este caso tuvo muchísima repercusión. Tuvo muchísima repercusión a partir de bromas, a partir de memes, a partir de joditas que hicieron con Andy Freire y con su idea de que todo se puede alquilar. Andy Freire, el ya flamante diputado porteño, legislador porteño. A ver cómo fue. Dijo esto, a ver, veamos. ¿Vos te sentaste a pensar cómo podés convertir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar?
Paso a listarte. Primero, el jardín. ¿Sabés que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping? El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no usás. Todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacerlo plata. ¿Qué estás esperando? Si no lo haces es porque no querés. Y no, yo la verdad que no quiero alquilar la parrilla. Perdóname, es en joda, ¿no? Parece en joda, sí. En realidad, yo imagino por dónde iba su idea, su cabeza cuando lo decía. Explícamela. Tiene que ver con la economía colaborativa, con la uberización de la economía, con el hecho de que vos podés poner tu departamento en Airbnb mientras vos te vas de vacaciones y lo podés alquilar, que vos podés usar un auto y hacer carpooling. En esa onda, me parece, va. Ahora, cuando te dice que alquile la parrilla de jardín en tu casa, me parece que se va al pasto. Un poquito más, ¿no? Es más, dice, podés alquilar la parrilla, el asado, y el mismo video le pone una carita como diciendo, dijo el asado, ¿cómo alquila el asado? Que te lo devuelven masticado. Bueno, a partir de ahí surgieron obviamente jodas. Y tuvo alguna respuesta graciosa también, ¿no? Sí, porque, bueno, hubo personalidades, en particular un economista que es experto, que, mirá. Veamos. ¿Te pusiste a pensar toda la plata que podrías hacer con las cosas que no vas a usar en estas vacaciones? Los cepillos de dientes que vos no usás, que no te llevas, hay otro que lo podrías limpiar. Y si terminaste un vino, alquilás el corcho para la gente que quiere ir a pescar. Y si te queda un guante, alquiláselo a que en las vacaciones se quiera rascar. Si no lo haces, es porque no querés. Bueno, buenísimo. Se lo tomó de joda, como mucha gente. Bueno, a ver, la verdad... Yo mi baño no lo alquilaría. No, ni la parrilla, la tampoco, cama ni tampoco. Para quedar en camping, en mi jardín claro, no tengo jardín, por otra parte, ¿no? Pero tengo un balcón francés, pero a ese ya medio cortito para el tema del camping, ¿no? Pero por una pijamada, ¿viste? El living, por una pijamada de los chicos, por ahí da para alquilarlo. Yo qué sé, ese tipo de cosas son las que generan absoluta viralidad, inmediata viralidad, y yo creo que impensada para el tipo que lo emite, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y la verdad también hay que tener mucho, no sé si desparpajo es la... Pero hay que estar muy desenvuelto para plantear una cosa así públicamente y de esa manera. Además es un legislador, ¿no? En la cuenta de Freire, viste, Freire en realidad va por un camino medio intermedio, porque él es legislador, pero sigue dando conferencias, digamos, Exactamente. de emprendedorismo, y da esos consejos también de emprendedorismo para los startups y para demás en redes también, y creo que tenía que ver también por ese lado. Lo que pasa es que cuando estás en los dos lados, y en el lado político, en este lado, bueno, sí, te expones a eso. Publicar en una red es exponerse. Publicar en una red es exponerse y es jugar a una estrategia de comunicación. Es así. O sea, lo que digan va a ser así. Te propongo, ¿me acompañás a ver dos cositas que pasaron? Sí, ya estoy viendo. Esta semana, dos discusiones que demuestran hasta dónde se discute en la Argentina. Lo cual no me parece mal que se discuta todo, pero de la forma en que se lo hace. A ver, director. El patio de las palmeras de la Casa Rosada muestra erguidas desde el año 1900 sus especies Butia yatay. Más de un siglo que las cuatro amigas palmeras son testigos de todo tipo de situaciones. Cambios de gobiernos, entradas de presidentes, salidas de presidentes y militantes de la cámpora fervorosos aclamando por su líder. Yo también los amo. Si esas palmeras hablaran, nos contarían tantas cosas, pero ahora solo 3 pueden dar testimonio. Esta es la famosa palmera yatay que se murió finalmente, sucumbió más de 150 años, pero ahí la ven muerta. La nueva amiga que viene parece que cotiza en bolsa. Con viaje y traslado costará 235.000 pesos. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle y es preciso rogarle que regrese a mi vida. Pobre la palmera, ¿no? Bueno, la que pobre se secó, la palmera, ¿no? Pobre la palmera que se secó.
tampoco está muy claro porque se secó. Se hablan de filtraciones, se hablan de que... Negligencia, rodaron cabezas por la palmera. Por ahí tiraron. No, que yo sepa no, pero algunos adujeron que no existió el cuidado No o la habían regado se utilizó para fines non santos en algunas ocasiones. Ese patio ha sido trajinado también en la última década. Muy trajinado. Lo cierto es que se discute, está bien que, a ver... Es que mucho hay o poco, que reponer 240 lucas por una palmera. 235 mil pesos comparados con 145 mil millones de dólares que administró un solo ministro la década anterior. Claro, vos decís es poca guita. Nada. Pero yo veía la cuenta, porque viste que apareció el dueño de la palmera. Que Apareció el dueño, sí. Claro, porque en realidad como no lo licitaron, fue una adjudicación directa. Sí, sí. Todavía no está licitada, todavía no está adjudicada. Apareció el tipo que ya la tiene lista ahí para instalarla, que se llama Martín Villafañe Tapia. Es un tipo de Corrientes, de Goya, que ya tiene la palmera, ya invirtió en el tema de la palmera porque sabía que tenía la palmera atada, que era justamente para llevarla ahí y ponerla en el Lo patio. que pasa es que Decime. Y el tipo hizo toda una cuenta, ¿no? De que el flete de Corrientes a Buenos Aires cuesta 40.000. Sí, hay que meter una palmera de 12 metros en la casa rosada. Cobra 2.000 por hora, que pesa 7.000 la palmera, que tiene que contratar un seguro por 10 millones de pesos. Para ingresarla a la explanada hay que hacer todo como una especie de pertrecho que tiene claro. para meterla por el... Cualquier patio de daño Augusto. que cause el operativo corre por cuenta del vendedor. Él dice que ya invirtió 70.000 pesos y que todavía tiene la palmera. Bueno, pero discutimos por 235 mil pesos y esta es una de las... Lo que pasa es que la palmera es una palmera finalmente. Bueno, ¿no? Uno dice, es una pongan palmera la de un semilla patio que tiene toda la historia. Digo, Sí, sí. las 4 palmeras son de comienzo del siglo pasado. Sí, son históricas. Así es. Y ahora veamos un poquito de ballet. A ver. Una calidad propicia muy importante para el Ahí arte. está. Creo que llevándoles mejores Este es otro mejor educación, ¿no es cierto? problema. Artísticamente hablando, la gente se va a poder formar mucho más rápido de lo que aún nosotros pensábamos. Nosotros trabajamos muy fuerte en la inclusión social y creemos que solamente que por la gente nacen las cosas. El ballet por la inclusión, acá, ¿no? ¿por De qué? Iñaki Urrezaga. Claro, acá ¿por qué la discusión? Porque Pablo de Luto, el ministro de Cultura, resolvió cancelar el convenio con el ballet de Iñaki Urrezaga, que era 30 millones de pesos por 12 actuaciones durante el año. ¿Cuál es la curiosidad de todo esto? Bueno, en verdad, el convenio lo tenía originalmente con el Ministerio de Desarrollo Social, con Alicia Kirchner. Sí. Pasó a manos de Carolina Stanley cuando empezó el gobierno de Macri, pero luego lo transferieron a la Secretaría de Cultura. Que es donde corresponde, ¿no? Uno imagina. Que es donde corresponde, te digo también, en el DNU, del cual hablamos antes, con 140 modificaciones, una de esas modificaciones involucra al Ministerio de Cultura. ¿Sí? En términos presupuestarios. Claro, claro. Bueno, es que se recortaron un montón de burocracias allí que así es. Un datito, un solo ministro, un ministro que estuvo todo el gobierno anterior, los 12 años, llegó a tener 38 choferes. ¿38 choferes? 38 choferes. ¿Qué haces con 38 choferes? ¿Los tenés se ve que viajaba mucho el hombre. Pero es una caravana con los autos esperando. ¿Cuánta gente subís? Es una flota de remisas. Así es. Pero bueno, porque pongo un servicio tipo Uber que los alquile, como dice Andy Freire, y se gana unos mangos. Estas son las cosas que oculta o que esconde el Estado argentino. Es tremendo. Te agradezco muchísimo ya Gracias, acompañado. Nosotros volvemos en un momento y estamos ya hablando de consumo e inflación con Guillermo Oliveto. Guillermo Oliveto, gracias por acompañarnos. Eduardo, por favor, ya estamos. Disculpas por algunos aplazos y algunas suspensiones que tuvimos que hacer a fin de año pasado. Hubo muchas noticias bomba. Sí, muchas que nos iban cambiando la agenda todos los jueves. Hablamos de economía de bolsillo. ¿Cómo viste el año que cerró? Yo te diría que el año que cerró tuvo una segunda parte mucho mejor que la primera, que probablemente sea un fenómeno que se vuelva a repetir en este 2018, donde lentamente la gente empezó a ver que esta inflación que se publica hoy,
cuando vos la mirás en detalle, lo que ves es, por ejemplo, que si bien el número general es 25%... Lo del el global, el global 25 anual, con el 3-1 de diciembre. Con el 3-1 de diciembre tenés 20 puntos en alimentos y tenés 17 tanto en electrodomésticos y bienes del hogar como en indumentaria, que son tres dimensiones que impactan muy fuerte en la economía de bolsillo, en la economía cotidiana. Más allá del tema tarifas, que claramente es el que después eleva fuerte el número. De hecho, el aumento de tarifa fue 56 puntos en ese índice que en promedio da 25. Entonces, lo que la gente empezó a ver es que al ir calmándose lentamente los precios de los alimentos, podía, y sobre todo después del incremento salarial de mes de mayo, junio, ir ganando un poco de poder adquisitivo de lo que había perdido en 2016, y eso te terminó generando en el último trimestre un crecimiento de 3% en el consumo de alimentos, te terminó generando 3 meses consecutivos de suba en las ventas en supermercados, que eso no había pasado en toda la gestión Macri. Ninguna de las dos cosas alcanzó para poner los números globales del año en positivo, ¿no? Supermercado cerró -3 y el total de alimentos y bebidas en todos los puntos de ventas terminó en cerca de -0,5, digamos, ahí casi en el empate. A ver, vemos 2 o 3 plaquitas que tenemos aquí para graficar un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Bueno, acá, Eduardo, lo que ves es, por un lado, como claramente el 2017, aún en esto que yo decía recién, un casi empate, termina siendo bastante mejor que lo que había sido un año muy difícil para el consumo más masivo, como fue el 2016, con una caída de 4%, con algunos meses de 7 u 8 puntos de contracción. Y lo que nosotros vemos para adelante es claramente un consumo que va a crecer moderado, que ya no hay una fiesta, que no estaba para esperar una fiesta. Y esto contempla que estamos en una nueva normalidad, donde hay que pagar... habría proyectado, habrá que ver después qué dice, qué dice la economía, de este año, del año pasado a este año, tendríamos medio punto más. Tendríamos... Para redondear un punto. Sí, exactamente. Digamos, tendríamos ahí... no, 1,5 puntos más, perdón, porque el año pasado caímos medio punto, ¿no? Correcto. Lo que esto toma es una hipótesis de cada 3 puntos que crece la economía, 1 punto de crecimiento para el consumo. ¿Qué es esa hipótesis? Lo que hoy pasa en el mundo. Entonces, en esa línea uno empieza a ver que la Argentina se reconfigura un poco más cerca de lo que es la realidad global, donde por supuesto la luz, el gas y el agua siempre hubo que pagarlo. Esto fue una excepción que duró 12 años, digamos, una excepción nada menor, que la gente empezó a comprender que esto era así a partir del segundo semestre del 2016 y a partir de eso reconfiguró toda su manera de gastar. A ver, vemos un poquito por sectores a ver cómo fue la distribución. Ahí lo tenemos. Mira. Bueno, ahí lo que vemos, Eduardo, prácticamente están terminando de aparecer los últimos números de diciembre, ¿no? Pero cerrado da lo mismo. Lo que está, digamos, todo el primer tramo lo que indica es aquellos sectores que han empezado a moverse. Sí, y algunos muy fuertes, ¿eh? Tú tienes algunos sectores de bienes durables que también expresan que donde hubo ventajas desde el punto de vista de cuál fue, en general todos los sectores tuvieron menos inflación que el promedio, y donde la gente vio que había una oportunidad, claramente apareció el dinero para comprar. Sí, ahí veo en el segundo lugar las notebooks. Las notebooks. ¿No? Bueno, esto tiene que ver con la desgravación. Exactamente, digamos, vos le quitaste el 35% del impuesto, no solo tenés más modelos que generan más tentación, hoy hay algunas compañías grandes de electrodomésticos diciendo no me lo traigas de afuera, cómpralo acá, porque ahora el precio es competitivo. Entonces empezás a tener ahí una recuperación muy fuerte, un bien que explotó el año pasado, que cuando aparecían los primeros números algunos se reían, decían, bueno, pero no es relevante. Casi 50% más de venta de motos en Argentina. Perdón. Pregunta si es que hay explicación para esto. ¿Cuál sería la razón o cuáles serían las razones? Bueno, te diría que hay, primero que nada, el retorno del crédito. O sea, mucho de eso se compra con crédito prendario. Después hay un valor nominal del bien que comparativamente con otros valores no es tan alto para estar comprando finalmente un medio de movilidad propio. Por otro lado, tenés un tema de época, y lo ves también en muchas ciudades del mundo, donde es un móvil que permite ir mucho más ágil en las ciudades. En las grandes ciudades que son cada vez más complejas. Y además es más barata. Digamos, desde el punto de vista del gasto, ¿no? Tanto el seguro, el combustible y demás. Entonces, la mezcla de todos esos factores te llevan a que haya sido un bien muy demandado. Y ahora vamos a ver lo que vos marcás como nuevos patrones de consumo. Sí. A ver, director.
Mira, acá lo que vemos es un cambio de valores donde nosotros le estamos preguntando a la gente qué haría si le va un poco mejor en su economía cotidiana, esto que yo he llamado la economía de la calle. Solo el 12% te dice que volvería a consumir como en la era acá. Un 29% plantea que mantendría el patrón, yo digo casi alemán, que tomaron los argentinos en el 2016, totalmente de austero y de racionalización. Y la mitad te dice, bueno, yo haría un mix. En algunas cosas me doy un gusto y en algunas cosas me cuido. Y yo creo que ahí está hoy gran parte de la nueva lógica del consumo en la Argentina que llegó para quedarse. Bueno, pero a ver, porque si esto es así y si esto es perdurable, implicaría que hay algún cambio de comportamiento más profundo de la sociedad, ¿no? En términos de, bueno, a ver, no soy el país opulento que creo o que creímos siempre que somos. Tenemos que moderar determinadas cosas, tenemos que ajustarnos a determinados patrones, tenemos que convivir con un mundo que tiene las complejidades que tiene. Si es como vos decís, daría la impresión que, yo no sé si esto es un cambio consolidado, pero podría ser la punta de un cambio, ¿no? Yo creo que por ahora nosotros estamos viendo como la punta de un cambio que creemos que tiende a consolidarse, lo venimos midiendo hace 1 año y medio y casi no se mueve el patrón, y lo que ves ahí es una especie de cambio cultural que empieza a darse, que ya no es solo consumo, sino que es consumo con ahorro. El ahorro ha vuelto a la escena por 2 motivos. Primero, la fuerza. El año pasado porque hubo que pagar cosas que antes no se pagaban. Pero, perdón, el 2016. Sí, en el 2017, además de eso, lo que apareció fue el deseo. A partir del retorno del crédito. El bien de consumo, entre comillas, que más creció en el 2017 es el crédito hipotecario. 100% de crecimiento. Se colocaron prácticamente 50.000 créditos hipotecarios. Y hay una demanda que te lo dicen los bancos hoy, a pesar de la suba del dólar y demás, no para porque el modelo UVA, para mucha gente, de algún modo, dado que está atado a la suba salarial, le permite estimar que va a poder seguir pagando la cuota. A lo sumo tendrá que pagar alguna cuota más. Y tenés 12 años de demanda latente. Entonces, y para los argentinos tener su casa es muy relevante porque somos una sociedad hija de inmigrantes que arraiga cuando tiene su casa, eso está en nuestro ADN, y por otro lado porque somos una sociedad donde en la historia al menos ha habido crisis bastante cíclicas y esto hace que la gente diga, bueno, por lo menos si pasa algo, tengo mi casa. Tengo el techo, ¿no? Tengo el techo. Sí, Entonces, este es un cambio, a mi modo de ver, muy de fondo que introduce el gobierno en algo, pues una zanahoria muy concreta y tangible que te vuelve finalmente más conservador, porque cuando vos tenés que pagar un crédito a 10 años ya no gastás igual que cuando en definitiva tenés que pagar cosas más de corto plazo, ¿no? A ver, esto como vos decís, un cambio cultural que es lo que hablábamos antes, también cuando vos sabés que lo que, digamos, que lo que consumías en energía, en agua, en gas, tenía un valor y hoy tiene otro y va a seguir teniendo siendo otro, así, que es lo más importante. Vos también cambiás tu comportamiento, digo, porque no podés sacar donde no tenés. Bueno, yo creo que aún con disgusto, y esto fue un gran costo social y político para el gobierno del 2016, su primer año de mandato, después del aumento de las tarifas del gas, la gente empezó a entender que esto era así. Algunos decían, sabíamos que se iba a cortar y se cortó, ¿no? No me gusta, lo aproveché todo lo que pude, que es muy típico argentino, digamos, aprovechar cualquier ventana de oportunidad hasta el minuto 92 del partido. El 1-1. Bueno, el 1-1, digamos, hasta el último minuto casi nadie quería salir, pero los argentinos también en ese sentido son muy adaptativos y muy flexibles. Dijeron, listo, cambió. A partir de ahora hay que pagarlo. ¿Cómo vamos a hacer para pagarlo, no? Ese es lo que obligó a reconfigurar no solo las cuentas cotidianas del hogar, sino también la cabeza. Decime, para cerrar, ¿dónde vos percibís, porque estuvimos viendo recién cuáles son los rubros que se movieron más, ¿dónde vos percibís que todavía el consumo sigue teniendo reticencia, sigue estando achatado? Mira, todavía los 2 sectores muy importantes para el consumo masivo, que pesan cerca del 40% de todo lo que gasta un hogar, es alimentos y bebidas, que el año pasado termina casi en empate, pero había caído 4 puntos en el año 2016. Ahí la inflación va a ser un gran desafío, y ahí está este debate si cuánto se va a trasladar de la inflación a los precios de la canasta de alimentos. Y por otro lado, la indumentaria, ¿no? Que hoy es un bien que también empezó a mejorar, pero todavía terminó el año pasado 2 puntos abajo. Dos cositas más cortitas. ¿Se mantiene la tendencia de segundas marcas y se mantiene la tendencia del comercio minorista? Yo te diría que hay
las dos tienen la misma respuesta. Hoy los argentinos tienen la cabeza mucho más abierta y están más dispuestos a probar distintas alternativas en tanto y en cuanto entiendan que ahí hay una buena ecuación de valor por su dinero. Están como, ok, puedo probar cosas que tal vez antes diría que no valía la pena. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias, Eduardo. Nosotros vamos a una pausa y cuando volvemos vamos a hacer el primer medallero de Código Político de 2018. Y bueno, estamos, como dijimos, para arrancar con el primer medallero de Código 2018. Vamos con el oro, director. Primer oro del año. ¿Para quién? Un exdiputado, sí señor, dejó la banca. Fernando Sánchez, hombre muy próximo a Lilita Carrió, es el, digamos, de hecho va a ser casi el segundo del jefe de gabinete Marcos Peña. Va a estar a cargo de la Secretaría de Política Institucional de la Jefatura de Gabinete. No es un estreno menor para un hombre que viene del Congreso, no es un estreno menor para un hombre que pertenece a la coalición de Elisa Carrió. Le damos el oro y se va para la Casa de Gobierno. Plomo, por favor. Y viene recargado el plomo 2018 de Código. Marcelo Balcedo, titular del Sindicato de Minoridad y Educación, fue detenido la semana pasada. Pero a ver, ocurre que en estos días, ya desde hace semanas, se vienen destapando escándalos que involucran a dirigentes sindicales. Y entre la semana pasada y hoy ocurrieron dos. El de Marcelo Balcedo, a quien se le encontraron yacht, chacras, plata oculta. Todavía la justicia tiene 5 cajas de seguridad por abrir, que no puede explicar, por supuesto. Y lo de Humberto Montero, que ocurrió y fue detenido, es de la seccional Bahía Blanca de la UOCRA. Gerardo Martínez salió rápidamente a tomar distancia, como lo hizo también cuando fue detenido el Pata Medina en La Plata. ¿Qué le encontraron a Humberto Montero por ahora? Bueno, alrededor de 7 millones de pesos que tenía guardados, 5.100.000 $, pero algo muy curioso, era poseedor de un plan de jefes de hogar. Un hombre del sindicato de la UOCRA Bahía Blanca. Los dos se llevan el plomo y seguramente a la cárcel. Pinocho, por favor. Y se viene. ¿Y quién será? ¿Quién será? Y es Juan Grabois. Juan Grabois, un dirigente social de, bueno, muy cercano, por lo menos muy cercano en términos personales al Papa Francisco. A ver, ¿por qué le damos el Pinocho? Dijo algunas cosas que hay que ver cuánto tienen de verdad y cuánto esconden. Porque dijo, por ejemplo, el vicio de Macri es la violencia. Y lo dijo en referencia a lo que fueron los incidentes de la última sesión del Congreso cuando se aprobó la reforma laboral, donde sí hubo represión de la policía después que un grupo de manifestantes estuvo 4 horas cascoteando a una policía desarmada. Sobre eso no dijo absolutamente nada. Y dijo también que las causas que involucran a Cristina Fernández y a Milagro Sala
son producto de la persecución política. Aclaremos, Grabois es abogado de la dirigente piquetera Eugenia. Y además, siempre se suele decir que Grabois, por su cercanía con el Papa, abra el nombre del Papa. Bueno, la Conferencia Episcopal sacó un comunicado esta misma semana diciendo que nadie puede hablar en nombre de Francisco. Por eso digo que entre el supuesto vicio de Macri, la violencia de la cual no habló y las persecuciones a Cristina, Grabois no dijo toda la verdad. Y eso acá es Pinocho. Se lo mandamos a Chile porque él va para la visita del Papa la próxima semana. Y como no dijo toda la verdad, yo creo que con un par de Ave María a lo mejor zafá. Nosotros volvemos el jueves que viene. Chau.